Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Hbruna y sean bienvenidos a un nuevo tip del miércoles. Y el día de hoy vamos a estar revisando un concepto de animación muy entretenido y que además muchísimos de ustedes me han pedido ya varias veces que explique en mis videos. Y estoy hablando de los famosos smears o dibujos múltiples. Estas intercalaciones rápidas que pocas veces alcanzamos a ver, pero que si hacemos pausa justamente en ese momento, generan más de una risa en la audiencia. Pero, ¿y para qué sirven? ¿O cuándo y dónde deberíamos utilizarlas? Descubrámoslo en el tip del miércoles de hoy. Comencemos. Y para empezar, definamos bien qué son los smears en la animación. Un smear es normalmente una intercalación exagerada y hasta caricaturesca que trata de representar lo que es el desenfoque de movimiento o blur o blur que tiene una acción rápida cuando esta ocurre, por lo menos en la mayoría de los casos. Estos smears comenzaron a utilizarse allá por la década de los años 30, cuando los animadores recién estaban comenzando a descubrir toda la gama de posibilidades y cosas que se podían realizar con la animación, pero no fue hasta los años 40 cuando el reconocido director de animación Chuck Jones lo empezó a implementar en sus trabajos que el concepto de smears agarró fuerza. Sus cortos de Bugs Bunny, los Dover Boys y el Coyote con el Correcaminos, entre muchos otros, son una muestra excelente del uso de esta técnica en la animación. Y por esto mismo les recomendaría además, después de ver este video, el estudiar estos cortometrajes con detención y en cámara lenta para comprender bien su uso. Pero bueno, como les decía, normalmente utilizamos los smears para representar desenfoques de movimiento que se generan cuando una acción ocurre de manera muy rápida. Un smear se puede ocupar de diferentes formas, eso sí, y la verdad es que no hay reglas que te limiten en el cómo utilizarlos. Solamente tu propia experimentación. Aunque creo que eso sí es muy importante no abusar de los smears. Si utilizamos demasiado los smears y con mucha constancia, lo más probable es que el espectador note algo raro en la animación y por ende se quiebre la ilusión del movimiento. Aunque aquí también entra en juego otra razón por la cual los animadores utilizamos mucho esta técnica. Y esa quizás es su cualidad económica que aporta la animación, ya que obviamente dibujar una intercalación alargada como los smears es mucho más rápido y barato que dibujar una intercalación entre cada pose que existe, y quizás más de una intercalación entre fotogramas, lo cual hace de los smears una técnica muy efectiva para producciones que no cuentan quizás con un presupuesto muy grande. Ya entendemos entonces el para qué sirven los smears y cuándo los utilizamos normalmente. Ahora veamos el cómo podemos utilizarlos. Y voy a hablar de dos formas principales para su uso. La primera de ellas es cuando tenemos dos poses claves, una pose A y una pose B, y realizamos una intercalación y smear mezclando ambas, en lo que vendría a ser una pose alargada. Como regla fundamental, casi siempre haremos que los bordes se estén tocando entre ambas poses para que haya una cierta consistencia. Por último, recuerden mantener el smear durante solo un fotograma de duración, cuando estamos animando a 24 fotogramas por segundo. Esto hará que la audiencia no detecte esta deformación que acaba de ocurrir en esa intercalación. De manera opcional podemos suavizar nuestros smear y hacer que el cambio no sea tan brusco. Si deseas, puedes agregar una pequeña aceleración al comienzo y antes del smear, o incluso puede que tu acción continúe en movimiento tras haber pasado el smear. Como siempre les digo, estas no son reglas, son simplemente consejos que ustedes pueden tomar o dejar dependiendo de la escena que estén animando. Hemos visto entonces una forma de animar smears en donde combinamos grandes porciones de cada pose en lo que es una especie de fusión o mezcla entre ambas poses claves, pero también hay otra forma en la cual podemos utilizar los smears, y esta es una forma que se llama múltiples o dibujos multiplicados. Estos se aplican de manera muy similar al concepto que vimos anteriormente, pero con mucho más detalle como lo estamos viendo en estos ejemplos en cámara lenta. Y el principio aplicado es casi el mismo, solamente que en vez de dibujar
solo una pose alargada entre estos dos cuadros, vamos a dibujar las múltiples poses que componen ese mismo movimiento. Esto obviamente supone mucho más esfuerzo, más dibujo y más tiempo, y finalmente termina siendo un cuadro más elaborado. Pero dependiendo del caso, este efecto conseguido puede ser más cómico y potente que el caso de Smears anterior. Personalmente creo que ambos funcionan de manera correcta, eso sí, y creo que no hay reglas para limitar cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro. Lo importante es que mantengas una cierta consistencia y arcos entre las poses claves o principales que estás dibujando. Y siempre fíjate que tus poses claves sean potentes y claras, ya que estas son las más importantes en tu historia y en tu animación. Y bueno, esos son finalmente los smears o dibujos múltiples. Espero que esta explicación se los haya dejado de manera más clara para que puedan utilizarlos en sus futuras animaciones. Simplemente recuerden no abusar mucho de ellos, ya que estos sirven más como un aderezo a lo que estamos animando, y si es que agregamos demasiado es posible que se arruine el sabor de nuestra animación. Y bien, con eso concluyo entonces con este tip del miércoles. Si te gustó este video, por favor déjale un me gusta, considera suscribirte o revisar cualquiera de los otros tutoriales o tips del miércoles que tengo aquí en mi canal, sobre todo si es que quieres expandir tu conocimiento en cuanto a la animación. Y si deseas recomendar finalmente alguna animación con un buen uso de smears, por favor déjala en los comentarios. Me encantaría revisar los ejemplos que ustedes me puedan mostrar. Pero por ahora ese es todo el tiempo que tengo por hoy. Me debo despedir de todos. Mi nombre es H. Bruna y nos veremos en el siguiente tip del miércoles. Adiós.